Estamos en estos momentos en la comunicación telefónica con el embajador Eduardo Martinetti, embajador de Italia, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Embajador, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a UCI, un canal inteligente. Hola, muy buenos días con todos. Embajador, por favor, si nos puede mencionar en estos momentos el tipo de trato que está dando en esos instantes el gobierno de su país respecto a esta cuarentena masiva que ha decretado en todo su territorio. Ya, bueno, si me permite una importante aclaración, yo soy el embajador del Perú en Italia. ¿Ya? Yo conozco las medidas que imparte el gobierno italiano a través de los medios, como todos los residentes. En este momento la situación en Italia ha sido unificada, todas las medidas se aplican por igual a todo el territorio, las medidas que eran de excepción en la región del norte ahora se han extendido a toda la península itálica. De tal suerte que en un país de 60 millones de habitantes se registran aproximadamente 9.000 casos de contagio hasta ahora, situación que ha llevado al gobierno a extremar las medidas a fin de evitar que continúe la propagación. Los peruanos en Italia somos la comunidad latinoamericana más grande, más importante en todo el país. Estamos distribuidos en varias regiones, sobre todo en el norte del país, donde está el mayor número, que es justamente la zona donde el virus ha tenido un mayor impacto. Sin embargo, tenemos la suerte de poder, en todo caso, confirmar que hasta el momento es un único caso de contagio de coronavirus. Hay un único peruano que ha sido contagiado hasta el momento. Esperemos que esta situación se pueda mantener así. Ahora, embajador, al respecto de las políticas que dio justamente Italia sobre la cuarentena, ¿cuáles son las limitaciones o cuáles son las excepciones de quienes podrían movilizarse? Porque se está disponiendo que no haya ningún ingreso y salida de domicilio, menos del territorio. Pero ¿cuáles son las excepciones? ¿A quiénes se estaría aplicando y bajo qué condiciones para que puedan continuar con sus quehaceres cotidianos? No, fíjese, en realidad las limitaciones esenciales siguen siendo las que han regido en las semanas anteriores en cuanto a tomar la precaución, la previsión de no estar en lugares públicos, no tener un contacto físico con personas que no se conocen, evitar desde luego el utilizar los mismos objetos, mantener la limpieza en las manos, en los objetos que uno usa, pero toda la población en Italia está yendo a trabajar. No hay una limitación para salir del hogar, ir a trabajar, retornar por los medios que uno tenga, sea en sus propios vehículos o en medios de transporte masivo. Aquí en Roma está funcionando el metro, está funcionando los buses, hay taxis, en fin. Entonces se reduce en realidad el contagio en la medida que se reduce la exposición de las personas a grupos dentro de los cuales podría haber una persona contagiada. Pero este aislamiento cuarentenario no implica que las personas no puedan salir de su casa. ¿Ya? La gente sale, va al trabajo, va a hacer sus compras. Si no tiene cómo cocinar en su casa, puede ir a un restaurante. Los restaurantes están abiertos en un horario restringido, es cierto, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Los restaurantes debe garantizarse que haya lo que se conoce como la distancia de seguridad interpersonal, es decir, no puede haber mucha gente en el restaurante, se debe poder mantener la distancia de al menos 1 metro entre una persona y otra. Y como esto, en realidad la gente tenderá a hacer su vida más tiempo en el hogar. Si es necesario o si es conveniente, pueden salir a los parques, se puede caminar, evitando desde luego el reunirse en grupos en cualquier lugar, ¿no? Público o privado. Claro, eso justamente difiere mucho lo que usted nos está comentando de las imágenes que se habían compartido el último fin de semana cuando se dio la cuarentena en Lombardía de 16 millones de personas y justamente se veía paisajes desolados de los parques, de la vía pública, pero usted nos menciona que en realidad
Hay restricciones, sí, pero tampoco es que hay un encarcelamiento, un enclaustramiento con el resto de la población respecto a sus actividades cotidianas. Sin embargo, embajador, ¿qué cosa podríamos tomar de la experiencia que se viene aplicando en Italia para nuestro país, en el Perú, para poder intentar controlar el coronavirus o, en todo caso, con las experiencias que quizá pudieron haber fallado y mejorarlo aquí en nuestro país? Bueno, en realidad, como yo en algún momento lo he mencionado a los medios el día de ayer, el Perú tiene una ventaja de un mes con relación a Italia y quizás de un mes y medio con relación a China. Hay lecciones ahí que tienen que ser evaluadas en el Perú para ver cómo pueden convertirse en medidas que sean efectivas. Lo cierto es que es un virus nuevo. Se tiene alguna información sobre el contagio. Tenemos una serie de medidas de prevención que en algunos casos están dando resultados. Miremos los casos, por ejemplo, de Japón, de Singapur, de Hong Kong, donde los números no han crecido significativamente. Veamos qué cosa ha funcionado allí, ¿no? Lo cierto es que en Italia no se encontró inicialmente al paciente cero. Y esto ha llevado a que con posterioridad surgieran varios casos de contagio dispersos y no fuera posible hacer una labor de contención como la que sí en principio se puede hacer actualmente en el Perú con los 10 u 11 casos que tenemos. El tema es que es una situación muy dinámica y entonces es necesario que haya una transparencia informativa, que haya una evaluación permanente de la situación, que se vayan adoptando las medidas a medida que sean necesarias. Pero hay que ir un paso adelante del virus, porque de lo contrario el costo social y el costo económico pueden ser muy altos. Fíjese usted, en Italia hoy el país está sufriendo un impacto a nivel productivo, a nivel de servicios, el turismo ha bajado significativamente, casi, por no decir casi paralizado, seguramente ahora que no hay posibilidad de ingresar o salir del país. Y esto tiene un costo económico altísimo. Entonces, es importante que las medidas se adopten oportunamente. Las medidas aquí para el colegio, para los colegios, están todas las actividades en los centros educativos de educación primaria, secundaria, superior, todo está suspendido hasta el 3 de abril. Esperemos que para entonces la curva de contagio haya dejado de crecer y se estabilice de tal manera que la situación pueda ser mejor controlada. Bien, embajador, muchísimas gracias por la comunicación que nos alcanza referente a este trato que está dando Italia en el país al cual usted está asignado como representante del Perú. Muchísimas gracias por el enlace que nos ha compartido, justamente dándonos un diagnóstico mucho más preciso, más certero de lo que está pasando en esos instantes, porque se conocía, por ejemplo, que había este reporte, esta información referente a la cuarentena generalizada en todo el país. El último fin de semana era una cuarentena en Lombardía, esta región de Italia, y que había conllevado que 16 millones de personas no puedan entrar ni salir justamente de esa parte geográfica italiana. Y por otra parte también está la suspensión de las actividades académicas y prohibiciones de eventos deportivos masivos como los partidos de fútbol, que también desde la mañana de hoy justamente en Italia comienza a regir, entrar en vigor, luego de que Giuseppe Conte, el primer ministro italiano, decidiera poner en cuarentena a toda esta nación.